Jesús Moreno Cuellar, estoy a sus órdenes. Muchos me conocen aquí en la colonia. Yo me dedico en lo espiritual en mi parroquia, y pues esto que me han encomendado la maestra, el director, es una alegría para mí presentarme ante ustedes, presentarme y cooperar en algo. Todos ustedes son los que más van a aprovechar estas nuevas reformas de nuestro presidente, especialmente los maestros, que ahora pues les han pedido que se preparen cada día más. Y yo creo que de eso se trata, el invitarnos a participar en estos momentos que vamos a traer alguna persona de la comunidad o de aquí de nuestro barrio, de nuestra colonia muy popular. Entonces, pues hoy me tocó a mí y estoy muy contento de estar con ustedes. La señora es mi esposa y entonces yo les comento a ustedes, para mí soy abuelo de esta Lupita, de Lucero Guadalupe. Fíjense ustedes que pues cuando me comunicó el maestro hoy hace 8 días, me dio mucha alegría. Y pues necesito yo saber qué voy a hacer. Yo estoy acostumbrado a estar con gente, ¿ves? Yo participo aquí en el Vía Crucis, en las cosas espirituales, esperando realmente que sirva de algo esta visita que me ha tocado traer. Aprovechen ustedes máximo, teniendo mucho cariño a su profe, no es fácil. Luego ni mamá nos soporta tanto en la casa como nuestro maestro. Aquí se pasan ustedes que mediodía de su tiempo del día, ¿verdad? Mediodía están aquí, pues hay que pagarles, pero ¿cómo se paga ese trabajo que nos hacen los profes, las maestras o los maestros en nuestra escuela? ¿Cómo les podríamos remunerar el favor que ellos les hacen a ustedes? ¿Cómo se imaginan? ¿Estudiando? ¿De qué otra manera? Poniendo atención. Muy importante, importantísimo, sí. Qué bárbaro, bendito sea. Bueno, respetando. El respeto, decía por ahí un gran personaje, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces yo creo que estamos excelentes. Por ahí ya van ustedes. Yo veo puros niños y niñas hermosos. Dentro de otro año empezarán ustedes a despertar por la naturaleza en otra etapa de su vida. Los de sexto, es quinto aquí, ¿verdad? Los de sexto ya van a entrar en otra etapa de su vida hermosa, que ya hay los libros les irán explicando, ¿verdad? Bueno, mi estar aquí es para que yo les cuente alguna historia. Y tienen, lo de nosotros no tiene historia. Todos tenemos una historia. Ustedes están chiquitos, apenas se les empieza a abrir el libro de su historia. Los que ya estamos viejos, roles, como su servidor, pues ya hasta se nos van acabando las páginas en donde escribimos nuestra historia, se van terminando ya las hojas, ¿ven? Pero ahí va la historia de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia, y hay muchas que llegan a hacerse muy populares y a otras hasta famosas. ¿De cuál historia ustedes se acuerdan un poquito? O de alguna leyenda que hayan escuchado. ¿No? La carambada. ¿Cuál otra? Ay, la de Don Bartolo, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál otra? También. ¿Cuál? Doña Lucha. Muy bien. Todas esas son muy buenas leyendas, ¿verdad? ¿Alguna otra que se acuerden?
baile prohibido. Les voy a platicar una a grandes rasgos que se llama, les voy a platicar algunas a grandes rasgos de leyendas queretanas, como la carambada que ustedes acaban de mencionar. Está hermosa, está buena esa leyenda. Don Bartolo, también don Bartolo, hay que también saber, tengan cuidado, la leyenda de Bartolo, ya ven qué significa por andar firmando un pacto con el enemigo, con el diablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan un poco de ella? Cómo firmó un pacto con el diablo Bartolo, vendió su alma por el dinero nos hace hacer barbaridades, la ambición nos hace hacer muchas cosas. Hay que tener cuidado con lo que prometemos y lo que firmamos. Ustedes desde ahorita abran su mente en los compromisos que hagan. Pues se trata, por ejemplo, vamos a empezar con esta que les digo, de una monja, de esta monja se trata que por allá en aquellos tiempos, muy atrás, aquí hay un templo en Querétaro que se llama Santa Clara. ¿Sí lo han escuchado? Ahí donde está Neoptuno, un jardincito pequeño, y del otro lado está el Jardín Guerrero, ¿verdad? Allí es Santa Clara. Cuando se empezó, dice esta leyenda, que cuando se empezó a construir este templo, pero primero fue un monasterio, o un lugar para preparar a monjas, y había una de ellas que pues su papá tenía feria, era rico, de los hacendados de Querétaro. Entonces él fue quien comenzó a hacer esa construcción de ese monasterio, y sucede que nunca faltó el dinero para construir ese monasterio de monjas. Todos los hacendados y los ricos de Querétaro querían tener una hija ahí, en ese lugar, ¿ven? Nunca faltó. Se hizo la construcción, se hizo ese encierro para preparar a mujeres al servicio de Dios. Sucedió que cuando comenzaron a preparar o a construir el templo, porque es un templo de oración hecho por manos de hombres, los mejores herreros se presentaban ahí. Cuando ya estaba construido ese templo, se mandó comprar un órgano importado a la Ciudad de México, llegó y lo trasladaron para Querétaro, platica esa leyenda, y entonces hubo un solo hombre que se preparó para tocar ese órgano, y ese órgano nada más era tocado en las celebraciones eucarísticas, que es la misa, que algunos frecuentamos, y nada más este organista era quien tocaba. Nosotros, o hasta esa época, se les llama cantores. Pues fíjense ustedes, niños y niñas, que así se fue transcurriendo el tiempo. Menciona esta leyenda que es uno de los templos más ricos, porque en la parte principal del templo, el frente, está todo forrado con oro de 24 quilates. Tiene una riqueza como todos nuestros templos y nuestros lugares de nuestra ciudad de Querétaro, patrimonio de la humanidad. Entonces resulta, niños, que una ocasión, cuenta esta historia, que una ocasión salió el sacerdote a celebrar,
y en el momento que él cantó esperaba la contestación del organista, del quien tocaba el órgano, y no lo escuchó. Me regreso un poquito, no lo escuchó. Aquel organista cuando iba a tocar el órgano, sucedía que dentro de él siempre veía a una religiosa, atrás, tras una reja, en donde las religiosas llegaban, o las monjas, a escuchar misa, pero no se bajaban a las bancas, sino que desde una reja escuchaban misa. Y este organista siempre veía a esa religiosa tras las rejas escuchando misa, pero a ella sola. Cuenta esta historia que todo el tiempo la vio, se enamoró tanto de ella, de que la veía diario, se enamoró de esta religiosa, que le pidió a Dios, le dijo a Dios: oye, Señor, concédeme la mano de esta servidora tuya, de esta religiosa que te sirve a ti. Y como vio que Dios no se lo concedió, porque Dios no endereza jorobados, Dios nos da a cada uno de nosotros lo que merecemos. A veces lo que pedimos con fe, como ustedes son niñas y niños, cuando ustedes se pongan a pedirle a Dios algo, Él se los concederá, porque ustedes son de corazón limpio. Y entonces sucede que estaba tan enamorado, pero este organista estaba creado o enseñado a tener unos buenos principios religiosos, ¿sí? No que fuera muy meticuloso a estar todo el tiempo en el templo, sino que hay tiempo para todas las cosas. Tanto llegó a enamorarse y Dios no le concedió la mano, ni vio que era muy difícil, entonces invocó al mal. ¿Quién es el mal? El demonio. Lo invocó, viendo que tampoco el demonio le tenía mucho afecto, porque no le concedió tampoco este favor que le pedía. Pues entonces él vio que ya no era posible hacer nada, y él, platicando con Dios, dice: te fallé, Señor, te fallé. Le fallé a mi mamá, porque nomás tenía mamá. Su papá lo había dejado huérfano, había quedado huérfano, él de su papá, muy pequeño. Su papá era un soldado del ejército. Por lo tanto, cuando su papá murió, cuenta esta leyenda que allí en un rincón de su casa tenía una pistola vieja que le había dejado su papá, y esa pistola, ella había pensado en matarse. Primero pidió perdón a Dios, y luego le dijo a Dios: le fallé a mi mamá de esta manera más tonta, porque no se me concedió el amor de esta monja que él quería. Y les digo esto porque a veces nos aferramos a las cosas imposibles, o no, en esta vida hay cosas que son imposibles de obtener, como por ejemplo los grandes no deben pretender a las mujeres de otras personas si ya están comprometidas, y así sucedió con este organista. La leyenda, lo fuerte y hermoso de esta leyenda es que él se regresa a su casa, toma la pistola que menciona esta leyenda, que tenía envuelta entre hilachos viejos y sucios, y la toma, y toma un rosario, y toma un escapulario. ¿Conocen los escapularios? Toma un escapulario y se lo pone,
y un rosario en la mano y la pistola en la otra, y se da un balazo a la altura del corazón, perforando el escapulario. Y entonces se mató. Al otro día, muy de mañana, llamaron la misa, acudió gente, se llenó el templo de Santa Clara. Esa es una historia de aquí de Querétaro. Ese templo estaba lleno cuando el sacerdote pidió la contestación del organista, porque hay un coro que es en donde está el órgano, por ejemplo, está el altar, y allá está el coro, que es una parte de arriba, donde siempre estaban las personas que cantaban. Yo creo que si lo conocen, son de los templos antiguos. Los nuevos ya no tienen eso. Entonces sucede, niños, niñas, sucede, esta leyenda nos platica que cuando el padre vio que no le contestaban, volteó a ver qué sucedía y vio el banco del órgano, el banquillo en donde se sienta el organista, que estaba vacío, no estaba el organista. Fíjense que siguió el celebrante sin poner mucha importancia, prosiguió con la celebración. Después llegó otro momento que pedía la contestación, pero como ya no le iban a contestar, pues él continuó la música, la celebración. Y resulta que de momento inesperado empezó a tocar el órgano. Empezó a tocar el órgano y toda la gente o los que estaban en esa celebración volteaban a ver qué estaba sucediendo, y no veían a nadie, más oían el órgano. La gente se empezó a asustar, bastante se empezó a espantar las personas que estaban. Fíjense que sucede que estaban tan espantadas las personas, la gente estaba muy espantada, que se empezaron a salir corriendo de la celebración o del templo hacia ese jardín que se encuentra ahí. Y entonces sucede que el sacerdote empezó a rezar con los pelos de punta, porque la música que despedía de aquel órgano era espeluznante, era horrorosa, era una música con un tono diabólico. Por ahí hay mucha música que no entendemos casi. Y sucede que pues el sacerdote se quedó solo, rezando y orando. Y aquellas mujeres, cuando salieron ya afuera, agarraron más valor entre todas y comentaban lo que sucedía adentro de aquella música que salía horrorosa de aquel órgano. La historia termina cuando llega la mamá de aquel organista a platicarles que un día anterior o la noche anterior su hijo se había suicidado. Ella lo había encontrado. Eso indica que el hijo o aquel organista no había tocado el órgano. Eso indica que aquella mamá había adolorida, iba a ver a aquel sacerdote para ver qué había sucedido. ¿Bien? Esta historia o esta leyenda se llama el órgano que tocó el diablo. Y dice esta historia que ese órgano ahí se encuentra en ese lugar. Niños, ahí está ese órgano. Yo supe, cuando era yo pequeño como ustedes, yo he andado en muchos templos trabajando, en San Francisco, en el Carmen, en la Cruz, en la Congregación. Entonces resulta
que ese órgano, yo supe y escuché la historia veredicta, que ese templo han mandado traer muchas personas para que traten de repararlo, y nunca ha podido ser reparado para que salgan aquellas melodías que para lo que fue hecho ese órgano. Toca y todo, pero nunca ha sido detallado o afinado. Y cuenta esta leyenda que jamás ha sido vuelto a tocar. Fíjense.